La naturaleza multivariable de la investigación y problemas del comportamiento. Hasta este punto, la discusión de problemas e hipótesis se ha limitado a dos variables, X y Y. Debemos corregir cualquier impresión de que tales problemas e hipótesis son la norma en la investigación del comportamiento. Los investigadores en psicología, sociología, educación y otras ciencias del comportamiento se han concientizado de la naturaleza multivariable de este tipo de estudios. En lugar de decir si P, entonces Q, es frecuente y más apropiado decir si P1, P2, P, entonces Q, o bien si P, entonces Q, bajo las condiciones R, S y T. A continuación, un ejemplo que puede aclarar este punto. En lugar de simplemente formular la hipótesis, si hay frustración, entonces hay agresividad, es más realista reconocer la naturaleza multivariable de los determinantes e influencias de la agresividad. Esto se logra al decir, por ejemplo, si C es muy inteligente, de clase media, varón y frustrado, entonces hay agresividad. O bien, si hay frustración, entonces hay agresividad bajo las condiciones de alta inteligencia, clase media y sexo masculino. En lugar de tener una X, nosotros ahora tenemos 4X. Aunque un fenómeno puede ser el más importante para determinar o influir en otro fenómeno, es poco probable que la mayoría de los fenómenos de interés para los científicos del comportamiento sean determinados de forma simple. Es mucho más probable que lo sean de manera múltiple. Es mucho más probable que la agresividad sea el resultado de diversas influencias que actúan de forma compleja. Más aún, la agresividad en sí misma contiene múltiples aspectos. Después de todo, hay diferentes clases de agresividad. Los problemas y las hipótesis, entonces, deben reflejar la complejidad multivariable de la realidad psicológica, sociológica y educativa. Hablaremos de una X y una Y, en particular en la parte inicial de este libro. Sin embargo, es preciso entender que la investigación del comportamiento, que tuvo un enfoque casi exclusivamente univariado, se ha tornado cada vez más multivariable. Nos hemos propuesto usar la palabra multivariable en lugar de multivariada, por una razón importante. De forma tradicional, los estudios multivariados son aquellos que tienen más de una variable y una o más variables, X. Cuando hablamos de una variable y más de una variable, X, se usa el término multivariable, que resulta más apropiado para hacer la distinción. Por ahora usaremos univariado para indicar una X y una Y. De manera estricta, el término univariado también se aplica a Y. Pronto encontraremos conceptos y problemas de naturaleza multivariada. Secciones posteriores del libro estarán enfocadas en especial a un enfoque y énfasis de este tipo. Comentarios finales: el poder especial de las hipótesis. A veces se oye decir que las hipótesis son innecesarias en la investigación. Algunos sienten que las hipótesis restringen innecesariamente su imaginación investigadora y que el trabajo de la ciencia y de la investigación científica es descubrir cosas nuevas y no elaborar lo obvio. Algunos piensan que las hipótesis son obsoletas. Tales afirmaciones resultan engañosas y malinterpretan el propósito de las hipótesis. Casi puede decirse que las hipótesis son uno de los instrumentos más poderosos que ha inventado el hombre para alcanzar un conocimiento confiable. Observamos un fenómeno, especulamos sobre sus causas posibles. Naturalmente, nuestra cultura tiene respuestas para dar cuenta de la mayoría de los fenómenos. Muchas correctas, muchas incorrectas, muchas una mezcla de hechos y supersticiones y muchas para superstición. Es obligación del científico dudar de la mayor parte de las explicaciones sobre los fenómenos. Esas dudas son sistémicas.
Los científicos insisten en someter las explicaciones sobre los fenómenos a una prueba empírica controlada. Para lograrlo, formulan las explicaciones en términos de teorías e hipótesis. De hecho, las explicaciones constituyen hipótesis. Los científicos solo disciplinan la cuestión al escribirla en forma de hipótesis sistemáticas y comprobables. Si una explicación no puede formularse en términos de una hipótesis comprobable, deberá considerarse como una explicación metafísica y por lo tanto no susceptible de investigación científica. Como tal, los científicos la rechazan como carente de interés. El poder de las hipótesis va más allá. La hipótesis constituye una predicción. Indica que si ocurre X, también ocurrirá Y. Esto es, si se predice a partir de X. Esto es, Y se predice a partir de X. Entonces, si se hace que X ocurra, es decir, que varíe, y se observa que Y también ocurre, o sea, varía de forma concomitante, entonces la hipótesis se confirma. Resulta una evidencia más poderosa que la simple observación. Sin predicción, la convariación de X y Y es más poderosa en el sentido de apuesta juego antes discutido. El científico apuesta a que X conduce hacia Y. Si en un experimento X conduce en efecto a Y, entonces habrá ganado la apuesta. Una persona no puede solo entrar en el juego en cualquier momento y observar una ocurrencia común, quizás fortuita, de X y Y. No se juega de esta forma, al menos en nuestra cultura. La persona debe jugar de acuerdo con las reglas, y las reglas en la ciencia están hechas para minimizar el error y la falibilidad. Las hipótesis forman parte de las reglas del juego científico. Aun cuando no se confirmen las hipótesis, tienen poder. Aun cuando ya no covaríe con X, el conocimiento avanza. Los hallazgos negativos en ocasiones resultan tan importantes como los positivos, puesto que reducen el universo total de la ignorancia, y algunas veces señalan hacia otras hipótesis y líneas de investigación. Pero el científico no puede distinguir la evidencia positiva de la negativa, basta usar una hipótesis. Por supuesto, es posible conducir una investigación sin hipótesis, en particular en el caso de estudios exploratorios, pero es difícil concebir a la ciencia moderna en toda su rigurosa y disciplinada fertilidad sin la guía y poder de las hipótesis. Resumen del capítulo. 1. Formular un problema de investigación no es una tarea fácil. El investigador empieza con una noción general y difusa, vaga, que gradualmente se refina. Los problemas de investigación varían en gran medida y no existe un único camino correcto para enunciar el problema. 2. 3 criterios de problemas y enunciados de problema adecuados son: A. El problema debe expresarse como una relación entre dos o más variables. B. El problema debe ser redactado en forma de pregunta. C. El enunciado del problema debe implicar la posibilidad de ser sometido a una prueba empírica. 3. Una hipótesis es un enunciado conjetural de la relación entre dos o más variables. Esta se redacta en forma de enunciado declarativo. Los criterios para una hipótesis apropiada son los mismos que los usados para los problemas, que se señalan en el punto anterior. 4. La importancia de los problemas e hipótesis es que a. Constituyen un instrumento de trabajo de la ciencia y un enunciado de trabajo específico de la teoría. B. Las hipótesis pueden ser sometidas a prueba y ser predictivas. C. Contribuyen al avance del conocimiento. 5. Las virtudes de los problemas y de las hipótesis son: A. Dirigen la investigación. B. Permiten al investigador deducir manifestaciones empíricas específicas. C. Sirven como puente entre teoría e investigación empírica. 6. Los problemas científicos no constituyen preguntas éticas y morales. La ciencia no puede contestar preguntas de valor o de juicio. 7. Para detectar preguntas de valor
Es necesario buscar palabras tales como mejor que, debería o habría que. 8. Otro defecto común de los enunciados de problema es enlistar aspectos metodológicos como subproblemas. La falla consiste en que no son problemas sustantivos que provengan del problema básico en forma directa y están relacionados con técnicas o métodos de muestreo, medición o análisis. No se presentan en forma de pregunta. 9. En cuanto a los problemas, es necesario establecer un equilibrio para que no sea ni demasiado general ni demasiado específico. Esta habilidad se desarrolla con la experiencia. 11. Los problemas e hipótesis deben reflejar la complejidad multivariada de la realidad del ámbito de las ciencias del comportamiento. 11. La hipótesis representa uno de los más poderosos instrumentos inventados para obtener conocimiento confiable. Tiene la capacidad de ser predictiva. Un hallazgo negativo para una hipótesis puede servir para eliminar una posible explicación y generar otras hipótesis y líneas de investigación.